Bienvenidos a un capítulo nuevo de seguridad para moteros de Outlet Biker. En el capítulo anterior os hablamos de los guantes y de su importancia como elemento protector para nuestras manos. En esta ocasión vamos a hablar de chaquetas, de los distintos materiales que se emplean para fabricarlas, de cómo elegir la más adecuada en función del uso que le vayamos a dar y de la época del año, así como de no equivocarnos con la talla. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. A lo largo de varios capítulos hemos hablado de cascos, hemos hablado de guantes, toca el turno de las chaquetas. Son importantes a la hora de protegernos, pero sin embargo no son obligatorias. No lo son, pero deberían de llevarse. Hay muchísimos tipos de chaquetas de distintos materiales, de cuero, de cordura, de algodón y Kevlar. ¿Cuáles son las principales diferencias en función de los materiales? Un poquito el tipo de chaqueta que se hace y luego lo que se espera de la chaqueta. ¿Vale? Por un lado tienes las chaquetas de piel. La piel es extremadamente resistente a la abrasión. ¿Vale? A cambio, también es un cortavientos bastante bueno. Pero suele ser un material más enfocado al entretiempo. Porque de cara al invierno suelen quedarse frías y de cara al verano, al cortar el aire, pues sueles pasar calor. Sin embargo, a nivel estético y puristamente hablando, es muy bonito y lo más resistente que hay. Luego tendríamos las chaquetas de cordura. Corto, largo, tricapa o no, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de chaquetas tienen mucho más control climático porque, a diferencia de las de piel, estas sí suelen ser impermeables, suelen llevar una membrana impermeable y transpirable y tener un forro térmico desmontable. Entonces tienes un control climático muy elevado. Y dentro de estas, pues tienes varios tipos para usar en invierno. Sí, eso te iba a decir, las tenemos de invierno, de verano, 4 estaciones. A ver, las de invierno básicamente consisten en la chaqueta de cordura estándar de toda la vida, que es una capa de tejido resistente a la abrasión. Debajo lleva una membrana impermeable y transpirable cosida. Y luego llevas un forro térmico desmontable. Según la marca, a mí, por ejemplo, para el invierno me gusta mucho Bering, porque esta gente es de Estrasburgo y saben lo que es el frío. Entonces meten unos forros térmicos con un aluminizado, impermeable, cortavientos, transpirable, para guardar más calor. ¿Vale? Luego tienes las 4 estaciones, que la diferencia es que el impermeable, en vez de estar cosido, es desmontable. ¿Vale? De cara al invierno tienes las mismas capas que en la chaqueta estándar de invierno entretiempo, pero de cara al verano, al poder quitar el impermeable, que es un cortavientos estanco, te dejan transpirar mucho mejor. Y además suelen tener ventilaciones que te permiten pasar más aire. Y luego están las chaquetas puras de verano, que son, para entendernos, lo que intentan es buscar protección sin molestar a nivel térmico. Y para eso lo que recurren es toda la cantidad de rejilla que sea posible, reservando o guardando una tira de tejido antiabrasión en las zonas expuestas y obviamente llevan las protecciones. Sí, además algunas tienen cremalleras, ¿no? Para dejar pasar más aire, más ventilaciones. No, las de verano son de rejilla ya prácticamente enteras o de un tejido que no corte el aire. Entonces, ¿estas otras que son de 4 estaciones? No, las ventilaciones sueles tenerlas directamente en las 4 estaciones o directamente en las de invierno entretiempo. Ah, vale. ¿Sí? Aquí en Asturias, por la climatología, ¿qué tipo de chaqueta aconsejas? En Asturias, si vas a tener una sola chaqueta, habría que intentarlo con una 4 estaciones. Porque la de cordura estándar no vas a poder ponerla en verano. ¿Vale? Insisto, la membrana es un cortavientos estanco. No deja pasar aire. Vas a empezar a sudar y como no corre aire, el sudor no se va a evaporar, vas a terminar cocida. Habría que intentarlo con una 4 estaciones. Pero igual tampoco lo consigues porque las 4 estaciones, para el clima de Asturias, pierden una esquinita. Si son de las de chaqueta tipo invierno, vas a perder cuando haga mucho calor, vas a seguir pasando calor. Con las olas de calor del verano pasado, las chaquetas son un infierno. Para eso son las chaquetas de verano puras. Todo rejilla, no aportan nada de calor. Te pueden dar un momentito de pereza ponerlo en cuanto estés en marcha, al no cortar el aire. Es prácticamente como si no la llevaras. ¿Todas las chaquetas llevan protecciones? Las que estén homologadas, sí. A ver, vamos a distinguir un repasito rápido sobre homologaciones. Es un poco más complejo, pero resumido es esto. Hay 5 categorías. La C es un equipo de protección que tenga protección contra impactos, pero no tenga resistencia a la abrasión. Por ejemplo, los petos de motocross. La B es una prenda que resista 1 segundo a la abrasión en las zonas expuestas, pero no tenga protecciones de impactos. La A es las 2 anteriores. Tiene protecciones de impactos y resiste 1 segundo. La AA tiene protecciones de impactos y resiste 2 segundos a la abrasión. Y la AAA
Son 4 segundos de resistencia a la abrasión y obviamente con protecciones. O sea, a lo mejor la AAA. Sí, lo que pasa es que las prendas de AAA no son tan fáciles de conseguir. Existen gamas de AAA, puedes comprarte un vaquero de Kevlar o sin él, pero son prendas relativamente muy caras. En Speedy, si no recuerdo mal, andaban sobre los 400 eurillos, que por un pantalón vaquero es muy caro. Y aparte, hombre, está bien llevar cuanta más protección mejor, pero tampoco se considera necesario, sobre todo porque también van a ser más incómodas. Tú, para aumentar la resistencia a la abrasión, o utilizas materiales más resistentes o directamente engordas las capas. Aunque tengan una homologación que registre un mínimo, luego hay chaquetas que protegen mejor y peor, ¿vale? Dentro de las textiles hay algunas hechas de poliamida que resisten mucho mejor la abrasión que el poliéster, pero como es un material mucho más caro se suele utilizar menos, porque si llegamos a homologar un nivel de resistencia con un poliéster, con un Deming, un gramaje de 600, y el poliéster es muy barato, sale mucho más económico hacer ese tipo de tejido. Sin embargo, la poliamida protegería mejor, aun con gramajes inferiores. Si hablando de los materiales, hace años había cascos que eran de Kevlar. Yo lo recuerdo cuando era jovencilla. Y ahora, sin embargo, vemos el Kevlar en chaquetas por dentro. O sea, No. ¿qué es exactamente el Kevlar? No eran de Kevlar, llevaban Kevlar. Ah, llevaban ¿vale? Kevlar. Y Vale. siguen existiendo algunos cascos en las gamas de fibras compuestas. Por ejemplo, Premier hace un casco de Dyneema, que es polietileno de alta densidad, con carbono y con aramida. La aramida es el genérico del Kevlar. El Kevlar es una poliamida de alta densidad, ¿vale? Que tiene una cualidad muy buena, y es que la resistencia a la ruptura, a la cizalladura, es muy buena. Y se lo meten a las prendas, porque en las chaquetas también algunas por dentro son de Kevlar, ¿no? Como los vaqueros de los que hablabas antes. Y a los chalecos antibalas. Y los chalecos antibalas, efectivamente. Amortiguan la bala, pero no llega a romperse y no llega a traspasarlos la bala. Claro, sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención es un chaleco antifragmentos o antibalas es rígido, un casco es rígido, sin embargo, un pantalón vaquero con Kevlar, una chaqueta con Kevlar no es rígida. Entonces, ¿que es que lleva muy poco Kevlar en realidad o cómo es esto? El Kevlar es un textil. Es textil. Es un tejido. Sí. Vale. Cuando lo ves en el casco, no está hecho de Kevlar. El Kevlar es una capa que va por dentro de la fibra de carbono, normalmente a día de hoy, o del policarbonato antes. ¿Y su principal función cuál es? ¿Evitar la abrasión? La resistencia a la abrasión y aislarnos del calor. Tú, cuando te caes con un vaquero de Kevlar, según el tipo de caída que tengas, el vaquero ya resistirá la caída, o podría resistirla. El algodón no tiene resistencia a la cizalladura, pero si tú caes y arrastras, curiosamente a la fricción sí tiene una resistencia bastante buena. El algodón funde entre 210 y 250 grados según la calidad del algodón, que es una temperatura que no suele llegar a alcanzar cayéndote en carretera, ¿vale? Habitualmente las protecciones de las chaquetas, que son hombros, codos y espaldera, no todas llevan, ¿no? No, todas vienen preparadas para ponerla, pero ya hace muchos años que no vienen incluidas de forma obligatoria. Todas se les puede poner, a día de hoy no tiene sentido ir sin una espaldera. Yo suelo contar algo y la gente me llama loco, pero yo prefiero ir sin casco que sin espaldera. Venga, llamadme loco. Prefieres matarte que quedarte en silla de ruedas, para que seamos claros, ¿no? La traducción es esa. Sí, vale. Es mucho más sencillo. Vale, Pablo, con las chaquetas vemos que el color es bastante escaso, que cuando tiene, pues a lo mejor algo en las hombreras, como estas que tienes al lado, algo en la manga, pero en general las chaquetas son casi siempre negras. ¿Esto es por una cuestión de que parezca que no están sucias? Sí. Hay que entender que tú la chaqueta estándar de cordura no la puedes meter en la lavadora, porque las membranas impermeables y transpirables no lo llevan bien. Antes te vendían unos detergentes reteflorantes, pero el problema ya ni siquiera es la membrana, son las costuras de la membrana. Con los botes de la lavadora acaban perdiendo tensión y por ahí van a filtrar agua. Entonces, si no puedes lavarla en la lavadora y hay que lavarla a mano y da un cierto trabajo, los colores oscuros, gris oscuro, negro, son más sufridos y van a requerir menos lavados. La mayoría de la gente yo creo que no las lava, ¿no? Pues sería bastante recomendable. Salvo con la lluvia. Bastante recomendable no lavarlas demasiado, pero bueno, no. Siempre puedes meterlas en la bañera a remojo un par de horas y luego, cuando ya esté bendita la porquería, pues ir a frotar un poco. A la hora de comprar una chaqueta, ¿cómo aseguramos que sea nuestra talla? ¿Tiene que quedar ajustada las protecciones en hombros, en codos, el largo de manga? ¿Cómo va todo esto? Sí. A la hora de comprar una chaqueta es un poco más complicado, una equipación para entretiempo. Primero hay que empezar por qué tipo de chaqueta. ¿Vale? Podemos comprarnos
una chupa de piel, o una cordura es recomendable si va a ser la primera o la única equipación, porque tiene mucho más control climático. Lo primero es definir el tipo de chaqueta. Luego hay que tener en cuenta otros parámetros, el tipo de moto. Si vas una R vas muy doblado, los de corte chaquetón largo de invierno suelen generar algunos problemas. Entonces igual es mejor irse a una cazadora corta. Luego también hay que tener en cuenta la morfología del cliente, es decir, alguien bajito y gordito con una chaqueta muy larga no le va a quedar bien, ¿vale? Va a quedar un poco descuadrado. Con una cazadora corta seguramente queda mejor. Alguien muy alto y espigado no podrá llevar una cazadora corta porque le quedará de torera. Al final la industria trata de hacer los cortes que quieren para llegar a la mayor cantidad de gente, con lo cual los extremos se pierden. Y una vez elegido el tipo de chaqueta, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero y fundamental, las protecciones deben de quedar al sitio. Hay algunos fabricantes que por el tamaño de la protección y la morfología que utilizan, hay que comprobar que las protecciones, efectivamente, la protección de codo, si no tapa el codo y queda aquí abajo, no nos sirve esa chaqueta, por mucho que nos guste o nos resulte muy cómoda. ¿Vale? Las protecciones deben de ir al sitio. Luego la chaqueta no puede quedar demasiado grande. Obviamente, si es de invierno y buscamos llevar algo de ropa de abrigo debajo, tiene que caber. Pero una vez que quepa, ya no interesa que sobre la chaqueta. De hecho, esto se ve muy bien con las tricapas. Con las tricapas, como llegas a quitar los forros interiores, si la chaqueta no es ajustada al tamaño que tiene que tener, cuando quitas los forros, la chaqueta queda enorme, las protecciones se van del sitio y la chaqueta no protege. Se descuadra. Sí, exactamente. Entonces, lo que hay que mirar es que quede bien. O sea, primero ubicar el tipo de chaqueta y luego buscar una que se nos adapte al uso, al presupuesto y especialmente a nuestra morfología. Sí, tenemos que ir más a que nos quede bien que a que sea la más bonita y la que más nos entre por el ojo. Sí, realmente, supongo que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero la estética moto es mucho menos interesante que la comodidad y la protección. De hecho, la comodidad es el primer factor, o debería ser el primer factor de compra, porque de nada te sirve rodar muy guapo si vas incómodo. No vas a querer rodar. Y luego me comentabas que fabrican las chaquetas, a ver cómo lo digo sin equivocarme, que fabrican las chaquetas un poco al revés, ¿no? O sea, fabrican las chaquetas pensando en la persona que pilota, que le aporte más calor que a la persona que va de paquete. A ver. Algo así te entendí. No es exactamente, pero sí, casi. A ver, hay algunas marcas, vamos a poner un ejemplo típico. Alpine Stars fabrica un forro térmico en todas sus chaquetas de cordura, te da igual que sea una deportiva casi de veranito entre tiempo, que una turística de largo alcance de invierno te pone un forro térmico de 80 gramos. Hay otras marcas como Bering o Speedy, donde modifican los forros térmicos para que aporten más calor una chaqueta concebida como turística de largo alcance para el invierno que una chaqueta de entretiempo, una cazadora de verano. ¿Vale? Esto se hace en chaquetas de hombre. Efectivamente, los fabricantes discriminan un poquito a las mujeres en este sentido y lo hacen porque dan por hecho que las mujeres van detrás. Entonces nosotros les quitamos el aire y esos fabricantes que ponen unos forros térmicos más gruesos para las turísticas de invierno de los hombres siguen poniendo unos forros más gruesos para las turísticas de invierno de mujer, pero son más finos que los del hombre. O sea que esto se puede traducir que en las mujeres moteras que sí que pilotan motos pasan más fríos que los hombres conduciendo. Sí, en parte sí, aunque bueno, el frío es una sensación, depende mucho de la morfología de la gente. La gente delgada tiende a pasar mucho más frío, la gente que está más fuertecilla tiende a pasar menos. Y luego mi experiencia personal es justo la contraria a lo que hacen los fabricantes. Mi experiencia personal llevando paquetes es que sí, vale, yo recibo mucho más aire frío, pero yo voy entretenido y si cojo una zona de curvas libero adrenalina y genero calor. Realmente quemo calorías. El paquete va quieto y así, y a los 20 minutos su sangre empieza a circular más despacio y empieza a enfriarse. Pues muchísimas gracias, Pablo. De nada. Volvemos la semana que viene para hablar de... ¿Pantalones o botas? ¿Pantalones o botas? Por ir bajando. Pantalones. Muy bien. Pues hasta entonces. Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy de seguridad para moteros de Outlet Biker. Volvemos la semana que viene para hablar de pantalones. Si todavía no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo, pinchar en me gusta y en compartir este vídeo. Haciéndolo estarás ayudando al piloto de Superbike Samuel Díaz, porque si el canal llega a monetizar, la recaudación servirá para ayudarle a seguir compitiendo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.